Hola, ¿qué tal? Vemos hoy en día un movimiento popular en Internet caracterizado por el idealismo por el pasado. Regresar a la tradición, rechazar la modernidad son ideas que se comparten entre personas. Aunque no lo crean, esto no es nuevo. En distintas épocas ha habido movimientos culturales que buscaban rescatar valores antiguos y rechazaban el status quo o las tendencias del momento. Uno de estos movimientos fue el neoclásico. En este video hablaremos sobre este movimiento cultural y artístico y su influencia en la sociedad. Hacia el siglo XVIII, empezó un rechazo hacia los excesos del barroco y rococó, movimientos culturales del siglo XVI, que se caracterizaban por el uso exagerado de ornamentos y mensajes trascendentales, ya que se los consideraba frívolos y que solo exaltaban el poder monárquico y eclesiástico. Eran los tiempos de la Ilustración, cuyas ideas rescataban los principios de la razón y la sencillez de la naturaleza, además de buscar exaltar los valores del hombre. Con esto surgió un nuevo enfoque más humanista, dirigido a las ideas del hombre común, a diferencia de enfoques antiguos, que estaban dirigidos a la parte espiritual. Los hallazgos arqueológicos de las ciudades romanas de Pompeya, en 1737, y Herculano, en 1748, influyeron en la idea de que había que rescatar los valores clásicos de la antigüedad para escapar de la frivolidad moderna. De esta forma, los artistas e intelectuales de la época empezaron a investigar sobre la arquitectura, arte y literatura de la antigua Roma y las ciudades griegas. De ahí viene el término neoclásico, pues era como un retorno a la época clásica, o sea, los tiempos de Roma, aunque este término recién fue adoptado un siglo después al surgimiento del movimiento. La arquitectura. Como hemos dicho, los artistas empezaron a rescatar los valores de las obras clásicas, incluidas las edificaciones. Se descartaron todo tipo de ornamentos considerados innecesarios y se buscó la pureza de las formas. Así, las construcciones neoclásicas adquirieron un carácter muy frío y rígido. Algunos arquitectos se enfocaron en las construcciones romanas, mientras que otros en las griegas. Cada país se inclinó por uno o por otro lado. Francia, por ejemplo, se inclinó más hacia el estilo romano. En Inglaterra, la arquitectura neoclásica surgió durante la época georgiana, llamada así porque, durante ese tiempo, todos los reyes británicos se llamaban Jorge, entre 1714 y 1830. Casi al mismo tiempo, en Estados Unidos, se desarrolló el estilo federal, que tenía mucha influencia del estilo georgiano. Pintura y escultura. En 1764, el alemán Joachim Winckelmann publicó su libro Historia del arte en la antigüedad. En su obra, Winckelmann sostenía al arte griego como el ideal estético a seguir. Los dibujantes, entonces, empezaron a estudiar los edificios antiguos y las esculturas griegas y romanas. También se revisaron las obras de artistas del Renacimiento como Rafael Sanzio. Nuevamente, se prescindió de las decoraciones superfluas y se ilustraban ideales claros. Los personajes se colocaban al frente, iluminados con una luz fría. Se buscaba representar virtudes y morales. También hubo otros que representaban temas contemporáneos como la vida doméstica. Entre los pintores más representativos del neoclásico están Jacques-Louis David y Jean-Auguste Dominique. De la misma forma, en la escultura se buscaba la pureza de la forma y la belleza, tratando de imitar la estética clásica. Esto hizo que las obras se vieran más frías y distantes. Las esculturas se caracterizaban por ser casi inexpresivas. Entre famosos escultores están Antonio Canova, John Flaxman y Pascual de Mena. La literatura. Uno de los ideales de la Ilustración era la prevalencia de la razón por sobre las emociones. La literatura, entonces, se convirtió en una herramienta para enseñar. Uno de los géneros que más popularidad tuvo fue el ensayo. El ensayo es un tipo de texto en donde el autor expresa sus ideas de manera clara y directa. Así tenemos autores muy famosos como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, quienes buscaron reformar las ideas de la época con sus obras. En la parte narrativa, las novelas se abstuvieron de juntar más de un género por obra o agregar acciones secundarias en la trama. Además, los textos debían tener un carácter pedagógico y enseñar alguna moral. La música y el teatro. La música fue lo único que no tuvo alguna referencia de la época clásica en la cual basarse, debido a que, realmente no se tenía ningún ejemplo de cómo sonaba la música en la antigua Roma. Los músicos, entonces, se concentraron en mantener puras y moderadas las composiciones. Así, se produjeron grandes obras musicales. De entre los compositores más famosos tenemos a Ludwig von Beethoven, Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Christopher Gluck. Este último fue de gran importancia para el desarrollo del género de la ópera. Mozart es tenido como un compositor trascendental, pues se lo considera padre de la sinfonía y el cuarteto de cuerdas. Sus obras siguieron influenciando a muchos otros compositores que después desarrollaron e innovaron las técnicas musicales. Por otro lado, el teatro se ajustó perfectamente al rescate de las tradiciones clásicas.
Así, resurgieron los géneros de la tragedia y la comedia griega. Sin embargo, presentaban ciertos cambios. En la tragedia, por ejemplo, los personajes eran llevados por sus emociones, pero, al final, los superaban por medio del uso de la razón. La comedia se usó para hacer críticas a la sociedad del siglo XVIII. Entre los autores encontramos a Pierre Corneille y Molière. Este carácter frío, la pureza de las formas y el idealismo de belleza fueron cambiando hacia finales del siglo. El mundo se fue calentando con las revoluciones liberales y las ideas se hicieron más efervescentes. Se desarrollaría otro movimiento cultural llamado romanticismo, que buscaba un ideal más trascendental a la visión rígida de la Ilustración. ¿Ustedes qué piensan? En lo personal me agradan las construcciones de este estilo. Son bellas en una forma simple, pero, de alguna manera, siento que estas obras son como trabajos hechos por estudiantes de alguna superacademia en la que tenían que seguir punto por punto las indicaciones de los maestros. Formas puras, correctas y limpias. Gracias por ver este video. Yo soy Gonuel. Nos vemos en la próxima.